Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos. La paz del Señor Jesús esté con todos nosotros. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en la plataforma y a los que están aquí presentes. Vamos a cerrar nuestros ojos, tranquilizar nuestra mente, nuestros sentimientos y vamos a dirigir nuestro pensamiento hacia Dios, nuestro Padre Celestial, para agradecerle un día más de vida que nos ha concedido, para darle gracias por esta oportunidad de vida que tenemos y por habernos permitido llegar hasta esta casa espírita, Rutas de Luz, a este encuentro bendito con nuestros guías y mentores espirituales de esta casa, especialmente con el Divino Maestro Jesús de Nazaret, que es nuestro guía y nuestro modelo, a quien le agradecemos que nos haya puesto en este camino de la doctrina de los espíritus. Gracias infinitas al Maestro Jesús y a todo su equipo de trabajadores. Hoy colocamos en tu divino regazo, Maestro Jesús, a todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y los que están en la plataforma, y a aquellos que están en sus casas, que no han podido llegar el día de hoy, para que también sean abrazados por esa luz divina que el Maestro Jesús irradia sobre todos nosotros. Oramos por todos nuestros hermanos desencarnados que necesitan de nuestras plegarias y que también se han acercado con cada uno de nosotros. Oramos por ellos y los recibimos con infinito amor en nombre de nuestro Señor Jesús. Agradecemos también a todo el equipo de trabajadores de esta casa que abre las puertas de su corazón para recibirnos a todos, para iluminarnos, ayudarnos a entender y comprender el mensaje del día de hoy. Damos gracias infinitas por todas estas bendiciones y rogamos para que nuestra querida hermana Sandra, que va a ser la conferencista esta tarde, sea envuelta en vibraciones de mucha paz, mucha armonía espiritual, para que su verbo sea claro y fluido, para que nosotros también podamos entenderlo. Gracias a todos y cada uno de nuestros hermanos y que así sea. La conferencia para la tarde de hoy es dejar que los niños vengan a mí, a cargo de nuestra querida Sandra Pinzón. Bienvenida, Sandrita. Bueno, muy buenas tardes para todos, mis hermanos encarnados y desencarnados. Es un placer para mí estar aquí en el día de hoy. Entonces vamos a ver, compartir pantalla. Bueno, todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec somos. Muy bien. Bueno. Bueno, es una invitación al Congreso. Ya todos hemos visto que tenemos el Congreso Espírita Colombiano entre el 11, 12 y 13 de octubre del 2025, ¿verdad? Listo. El tema que me corresponde hoy es dejar que los niños vengan a mí. Es un tema muy hermoso y he sacado esta conferencia de estos dos libros, el Evangelio según el Espiritismo y del Libro de los Espíritus. Generalmente, lo que más vamos a ver es el capítulo 8 del libro del Evangelio según el Espiritismo. Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Esta sencilla frase encierra un contexto muy profundo y vamos a ver por qué. Aquí podemos ver a nuestro bien amado Maestro Jesús rodeado de niños en una de esas tardes en las que él estaba hablando de la buena nueva. Y entonces se acercaron a él muchos niños y los discípulos trataron de alejarlos, ¿no?
Y entonces Él les dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de los cielos es para los que se les parece. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esto está en San Marcos, capítulo 10, versículos de 13 al 16. Y ahora vamos a ver por qué dice que a los que se le parecen a los niños. ¿Por qué los niños? Entonces, esta imagen que nos muestra unos niños que nos inspiran ternura, exacto, nos inspiran amor y dan ganas de consentirlos, ¿verdad? Los niños inspiran en nosotros esa capacidad de amar, la despiertan. Y en el capítulo 8 del Evangelio, según el Espiritismo, se nos dice que la pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad, que excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Ustedes pueden ver a esos niños que en un momento dado pueden pelear, que porque el uno quiere la pelota y el otro también la quiere al tiempo, y se pelean y bueno, pero al ratico ustedes pueden ver que están felices, contentos y se les olvidó todo lo que el momentico de la pelea. Luego, esa pureza del corazón y esa humildad y esa sencillez en ellos todavía no existe nada de egoísmo ni de orgullo. Esa es la semejanza. Aquí podemos ver también a estos niños que están felices, jugando, disfrutando de esa vida. Y ahora como que estoy acá. Ay, ¿qué hice? Me salí de la pantalla. Me salí de la pantalla. Eso, compartir. Entonces, ¿dónde? ¿Acá? La moradita. Ah, la moradita. Ah, listo. Por eso, Jesús toma la infancia como emblema de esa pureza, lo que podría parecer injusta si se considera que el espíritu del niño puede ser muy antiguo y que trae al renacer a la vida corporal las imperfecciones de las que no se ha despojado de las existencias precedentes. No obstante, la comparación es exacta desde el punto de vista de la vida presente, porque el niño, dado que aún no ha podido manifestar ninguna tendencia perversa, nos ofrece la imagen de la inocencia y del candor. Y entonces podemos ver cómo hasta cierta edad los niños aún no manifiestan ninguna actitud negativa. Para ellos todo es juego, todo es bonito, para ellos todo es felicidad, todo ese bienestar. Ellos realmente transmiten constantemente esa alegría que llevan en sus corazones, y el estar con más niños pues los hace muy felices también de compartir con otros, y pues eso es lo que vamos a continuar viendo en el día de hoy, cómo se manifiesta en ellos esa felicidad. Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, si esos niños que se ven tan puros, tan inocentes, ¿cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de la infancia? Si nosotros nos preguntamos eso, vamos a ver cómo el mundo espiritual en la pregunta 383 del libro de los espíritus nos responde. Dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse durante ese periodo, es más permeable a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Entonces, miren la tarea. Jesús nos dice que seamos como niños. En los niños encontramos esa docilidad, esa pureza, porque hasta cierta edad ellos se dejan conducir. Y nosotros, como padres, como educadores, como tíos, como familiares, cuando tenemos niños a nuestro alrededor, tenemos esa bendita responsabilidad, porque ellos son muy permeables y nosotros estamos dejando huella con nuestro ejemplo, con lo que les decimos, con la forma en que los conducimos, como la forma en que empezamos a educarlos. Entonces, fíjense que hay una responsabilidad enorme por parte de nosotros, y vamos a ver por qué es tan importante la infancia, porque Jesús habla de esa pureza del corazón. Si vemos estas dos imágenes, ¿qué nos causan? Ganas de consentir, ¿verdad?
Es increíble cómo se manifiesta en ellos ese deseo de ser consentidos, de ser amados. Y por otra parte, Jesús nos dice de un modo, no dice de un modo absoluto que el reino de los cielos es para ellos, sino para los que se le parecen, puesto que el espíritu del niño ha vivido ya. ¿Por qué no se manifiesta tal cual es desde el nacimiento? A ver, ¿ustedes qué se imaginan? Si nosotros vemos a un niño así pequeñito y todo, pues dan ganas de consentir. Pero si supiéramos qué ha hecho ese niño en otras vidas, pues como que lo pensaríamos dos veces, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí esta imagen tan hermosa. Una mamá consintiendo a su hijo. Todas las madres eh, somos consentidoras y para nosotros son ángeles, ¿verdad? Pues las obras de Dios siempre irradian sabiduría. Hay una razón de ser, por qué encarnamos y llegamos en ese estado tan frágil de bebecitos en donde requerimos de todos los cuidados. Y nos dice que el niño necesita cuidados delicados que solo la ternura maternal puede prodigarle. Ternura a la que se suma la debilidad y la ingenuidad del niño. Pues para una madre, su hijo siempre es un ángel. Y es preciso que así sea, pues ella no habría podido dispensarle la misma devoción si en vez de esa gracia ingenua hubiese encontrado bajo las facciones infantiles un carácter viril y las ideas de un adulto, y menos aún si llegara a conocer su pasado. Entonces, eh, la sabiduría de Dios es infinita y su amor inconmensurable, y por eso nosotros llegamos así como esas criaturitas tan frágiles, necesitando de todo ese apoyo del mundo que nos rodea para ir creciendo en todos los ámbitos de la vida. Y la madre juega un papel sumamente importante, demasiado. La madre no solamente es la que lo trae aquí al mundo, sino es la que empieza a prodigarle ese cariño, ese bienestar para que él vaya creciendo emocionalmente sano. Porque no solamente la madre vela por la parte física de su hijo, sino también a través de su amor le está ayudando en su proceso de crecimiento y desarrollo espiritual también. Pero ahora vamos a ver, por otra parte, que ha sido necesario que la actividad del principio inteligente estuviese proporcionada a la debilidad del cuerpo, que podría resistir una actividad demasiado intensa del espíritu, como se observa en los individuos muy precoces. Por eso, en su nueva encarnación, entra en un estado de turbación y pierde poco a poco la conciencia de sí mismo, permaneciendo durante un determinado lapso en una especie de sueño, mediante el cual sus facultades se hallan en estado latente. Y nosotros vemos esos niños precoces, esos niños genio, que ya vienen muy preparados y que desde temprana edad van mostrando todo ese aprendizaje que viene con ellos de días anteriores. Pero es preciso, de acuerdo a la evolución en esta transición terrenal, en donde nosotros nacemos como esos niños frágiles y todo, que olvidemos y que quede atrás el pasado. ¿Ustedes se imaginan si un niño empieza a recordar qué fue antes? Si está en un cuerpo de niño y antes fue niña, o si está recordando cosas de su pasado, pues sería la locura, sería algo inmanejable. Por eso la sabiduría de Dios es infinita y todo tiene una razón de ser, todo tiene un proceso. Es necesario que así sea, que haya ese velo, que haya esa turbación cuando llegamos aquí para no recordar todas esas cosas y empezar a absorber todo ese conocimiento que esa nueva encarnación nos empieza a generar desde temprana edad, a través de ese afecto, de ese cariño de nuestros padres y de todos los que nos rodean. Aquí vemos a unos niños muy felices, ¿verdad? Y vemos cómo van creciendo y esa fragilidad y esa inocencia continúa en sus rostros. Pero de acuerdo a lo que hablamos, además, no conocéis el secreto que los niños ocultan tras su inocencia. Detrás de esas caritas nosotros no sabemos qué hay, qué es lo que ellos vienen a desarrollar, cuál es su tarea, qué hicieron antes. No sabéis lo que son, lo que han sido ni lo que serán. Sin embargo,
los amáis, los queréis como si fueran parte de vosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre para con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. Y así es, hermanos, una madre da todo por sus hijos. Una madre es capaz de sacar 10 hijos adelante, pero 10 hijos no son capaces de sacar a una sola madre adelante. Esa es la triste realidad que hoy nosotros vivimos. La tarea de una madre es algo maravilloso, es un regalo divino el poder engendrar un hijo, el traerlo al mundo. Es un regalo que definitivamente nosotras cuando somos madres sabemos de lo que hablamos, pero los que están a nuestro alrededor y ven esta tarea tan hermosa, ese acompañamiento de los padres también y de todas las personas que están implicadas en el desarrollo emocional y el crecimiento espiritual de los niños, pues sabemos que ellos todavía en esta etapa están muy susceptibles a nuestro ejemplo. Es por eso la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos con los niños. Nosotros en esta institución tan sagrada que es Rutas de Luz, tenemos precisamente esa tarea. Tenemos el centro infantil. Nosotros cuidamos niños y es algo maravilloso lo que se hace desde el punto de vista social. Es una responsabilidad que se está llevando a cabo desde hace muchos años y que genera a nosotros una gran satisfacción porque precisamente de ellos depende el futuro. Ellos son el futuro del mundo, son los futuros espíritus que van adquiriendo todos esos conocimientos que nos da el mundo espiritual para el desarrollo espiritual, físico, social, que se les está encaminando desde ya. Entonces veamos que es muy importante la labor que se está haciendo. Dice que los niños en esta temprana edad, que Dios en su infinita sabiduría, no alcanzo a ver lo que dice ahí, pero dice que nos envía a nuevas existencias. Y para no dar lugar a que ellos le reprochen una severidad excesiva, les concede las apariencias de la inocencia, incluso en un niño de malas tendencias. Sus faltas quedan disimuladas tras la inocencia de sus actos. Esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con lo que los niños eran antes, sino la imagen de lo que deberían ser. Y entonces, en la medida en que ellos van creciendo, van demostrando ya esos matices de cosas que ya traen, de esas imperfecciones y esas malas inclinaciones, esas tendencias negativas que todos nosotros tenemos y por las cuales estamos acá trabajando sobre cada uno de nosotros, de nuestras imperfecciones morales para corregirlas y para ser mejor. Entonces ya empieza una etapa en donde ellos empiezan a demostrar todo ese cargamento que traen de vidas pasadas. Y entonces empiezan a ser rencorosos, envidiosos, peleones, y empiezan a ver, a verse en ellos ese desarrollo de esa transición de niño a adolescente, en donde ya vemos que son malcriados, son mal geniados, no hacen caso. Y que es lo más importante, que nosotros debemos reconocer que es una labor indispensable la tarea que como padres nosotros tenemos. Porque Dios no les ha dado ese aspecto solo por ellos, sino también y sobre todo por sus padres, cuyo amor es necesario para su fragilidad. Ese amor se vería debilitado de manera notable ante la presencia de un carácter áspero y desapacible. En cambio, como los padres creen que sus hijos son buenos y tiernos, les brindan todo su afecto y los rodean de los más primorosos cuidados. Ustedes se imaginan que nosotros, bueno, como sabemos que todo lo elegimos antes de llegar acá, que nuestros hijos nos eligen como padres, que tengamos hijos que con el tiempo se van a convertir en viciosos. Y si nosotros los vemos desde pequeñitos, con esa ternura, con esa carita de inocencia, ¿qué queremos? Solamente brindarles mucho amor y pues tratar de que si ese carácter es áspero, ellos están formando su carácter, su personalidad y está en nuestras manos cuando empiezan esos pequeños brotes de esas debilidades con las que nosotros traemos.
con las que venimos, esas imperfecciones, nosotros como padres tenemos esa tarea de empezar a manejar desde ahí, de empezar a corregir, a enfocarlos, a encauzarlos. Entonces, es una tarea bastante hermosa la que nosotros tenemos. Dios es maravilloso, lo que pone en nuestras manos. Y vemos también aquí, ay, otra vez me volvió a salir, qué pena. ¿Otra vez compartir? Sí. Discúlpenme. Acá. Ahí. Listo. Por darle like a doble clic. Qué pena. ¿Otra vez? Otra vez compartir. Doble clic. A ver. Ah, me toca primero compartir. Qué pena con ustedes. Listo. A ver. ¿No? Le doy, no me toca. Muchas gracias. Lo tienes abierto. Ah, con razón. Bueno, estos niños que nos dicen, ¿en qué edad están? Todavía frágiles, ¿cierto? Tiernitos, todavía moldeables. Tenemos que aprovechar desde el momento en que nacen, cada instante, cada día, en la medida en que van creciendo, hasta llegar a ese punto, para enfocarlos dentro del bien y hacer que haya en ellos esa base espiritual y moral que nosotros como padres debemos dar, porque es ahí cuando todavía son frágiles y podemos moldearlos, ya cuando van creciendo no es igual. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar. Entonces es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. Eso está dentro de un orden divino. Ese proceso de desarrollo desde que estamos en el vientre y como vamos creciendo lentamente cada año en todos los aspectos, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en la parte espiritual, en la parte moral, en la parte social, cómo vamos enfocándolos desde las primeras manifestaciones de esa transformación en su proceso de desarrollo, cómo vamos enfocándolos como padres, ayudándolos a atravesar en esa transición en donde ellos empiezan a formar ese carácter y cómo nosotros, a través del amor, porque lo que se necesita es trabajar sobre el amor. A los niños se les debe corregir con amor y a través de ese amor ayudarles a formar su carácter, su personalidad y que vayan reprimiendo todas esas malas inclinaciones. Aquí los vemos un poquitico más grandecitos. Y entonces, con todo, su pasado reacciona sobre él. Y el espíritu renace a la vida más grande, más fuerte, tanto moral como intelectualmente, sustentando y secundando por la intuición que conserva de la experiencia que ya ha adquirido. El espíritu recupera gradualmente la amplitud de sus ideas. Se puede decir, pues, que durante los primeros años el espíritu es en realidad un niño, porque las ideas que forman la base de su carácter todavía se encuentran embotadas. Porque, claro, la sabiduría de Dios es tan grande que por eso todo es un proceso. Nosotros pasamos por diferentes etapas de aprendizaje en nuestra vida, de los primeros 7, de los 7 a los 14, y entonces vemos como ya en esa parte de la pubertad, de la adolescencia, ya el espíritu empieza a transformar a ese ser, porque ya empieza a traer todo lo que ya viene de encarnaciones pasadas, se empieza a manifestar aquí. Eh, Todas las virtudes y los defectos, todo, absolutamente todo. Entonces, ya es el momento de empezar a cimentar en ellos con mayor ímpetu ese crecimiento, ayudarlos en ese proceso de crecimiento, tanto intelectual, sustentado en la parte moral, en las virtudes, en los principios que a nosotros el mundo espiritual nos ha enseñado a través de nuestra bella doctrina.
Entonces, hay que aprovechar ese tiempo en donde todavía se encuentran un poquitico embotados y va saliendo poco a poco toda esa información que se trae de las vidas anteriores para empezar a imprimir en ellos toda esa fortaleza interior que se necesita para estar aquí en este plano. Entonces, durante este tiempo es que sus instintos están adormecidos. El espíritu es más flexible y por eso mismo más accesible a las impresiones que puedan modificar su naturaleza y hacerlo progresar, lo que hace más sencilla la tarea impuesta a los padres. Así pues, el espíritu se cubre en forma transitoria con la túnica de la inocencia y Jesús expresa una verdad cuando a pesar de que el alma es anterior, toma al niño como símbolo de la pureza y de la simplicidad. Ustedes ven que los niños son muy sencillos, muy simples, muy puros. Ellos realmente traen todavía esa pureza en el corazón. Y es esa pureza la que Jesús quiere que se manifieste en nosotros. Eh, Aun cuando todavía son accesibles, cuando todavía es importante como nosotros dejamos esa huella, que tengamos conciencia de la responsabilidad tan grande que como padres y como educadores, cuando somos educadores, cuando trabajamos con niños, cuando estamos rodeados de niños, porque la familia, si no tenemos hijos, tenemos sobrinos y tenemos niños a nuestro alrededor. Entonces, miremos en esas tempranas edades cómo la huella que se va dejando es imborrable, nos va a acompañar toda la vida. Ahí es donde se manifiesta la impresión de todo lo que se va a desarrollar a futuro. Por eso es que es tan importante que veamos la responsabilidad tan grande que tenemos, porque ellos son puros, son simples, son sencillos y son dóciles. Debemos aprovechar esos instantes para imprimir todo lo que más podamos del mundo espiritual. Y entonces, cuando Jesús habla de la pureza del corazón, se nos dice que la pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Entonces vemos que así como en esa época Jesús nos hablaba de esa humildad, de esa sencillez. Cuando los niños todavía están en ese proceso de desarrollo, aún no existe todavía en ellos ese egoísmo, ese orgullo. Pero cuando ya se empieza a manifestar, es ahí donde nosotros debemos actuar para ayudarles a mantener esa pureza en su corazón, haciendo que sean humildes, sencillos, que no pierdan nunca eso, porque esa es nuestra tarea. Y no solamente para con los niños, sino para nosotros, que también somos esos niños del ayer, que aún estamos formándonos tiernamente en el proceso espiritual, en ese desarrollo que como estudiantes del espiritismo estamos atravesando. La pureza es un estado de limpieza moral y espiritual que implica una disposición honesta y libre de malicia. Se asocia con virtudes divinas como la fe, la esperanza, la caridad y el amor, y es un proceso que implica una liberación y una renuncia, proporcionándonos un estado de tranquilidad mental. Yo estuve buscando la inteligencia artificial, por eso dice ahí, precisamente qué es esa pureza a la que estamos llamados, porque nuestra doctrina nos habla de que debemos trabajar sobre nuestro orgullo, que debemos trabajar para que cada día podamos ser más humildes. Pero eso implica que seamos honestos con nosotros mismos. Y es por eso que en la 9:19 nos enseñan, conócete a ti mismo. Es por eso que se nos dice que debemos mirarnos todos los días y repasar cómo fue nuestro día para ver qué hicimos bien y qué hicimos mal y qué podemos corregir. Y nos habla de la malicia. ¿Y la malicia en dónde empieza? Empieza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Si nosotros vemos todo lo que está a nuestro alrededor, empezó en la mente de alguien. Ahí nace todo. Entonces necesitamos tener también no solamente un corazón puro, sino una mente libre de malicia, una mente libre de esos malos pensamientos, de estar juzgando, criticando, condenando, maldiciendo, renegando, de estar quejándonos por todos. Y entonces, cuando dejamos todo eso de lado y empezamos a trabajar en nosotros todo eso, vamos eh,
apoderándonos de esas virtudes divinas como la fe, esa fe en nuestro amado Dios, en nuestra doctrina, en nuestros guías y en nosotros mismos, en desarrollar esa fortaleza interior y tener esa esperanza de que a través de la caridad y del amor podemos nosotros lograr esa transformación que implica una liberación, pero también una renuncia porque no es fácil. Es un proceso en que también nos invita a renunciar a muchas cosas, porque cuando estamos ya como estudiantes de la doctrina, tenemos que dejar de lado muchas cosas que antes hacíamos y que ya en este momento nuestra misma conciencia que va desarrollándose en nosotros nos va haciendo dejar de lado muchas cosas. Inclusive, a veces tenemos que renunciar a estar con la familia, a dejar de hacer muchas cosas que nos gusten porque estamos dentro de un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, vemos como Jesús toma al niño como el modelo de la simplicidad de corazón y dice, será el mayor en el reino de los cielos aquel que se humille y se haga pequeño como un niño. Es decir, que no alimente ninguna pretensión de superioridad o infalibilidad. Entonces vemos que los niños son inocentes, pero en la medida en que van creciendo y de acuerdo al ejemplo que nosotros damos, ya cuando ellos empiezan a crecer y empiezan a estudiar, entonces empieza la competencia, la rivalidad, y entonces ya esa humildad y esa sencillez y todo como que va desapareciendo, y entonces ya empiezan a presentarse esos complejos de superioridad o de inferioridad, y también muchas veces ya como se tiene una carga de vidas pasadas, empiezan a manifestarse todo ese mundo de cosas en donde es preciso que nosotros veamos que efectivamente no estamos solos. Si vemos esta imagen, vemos que Jesús está con los niños, pero también están rodeados de sus guías espirituales. Que durante todo este proceso que nosotros estamos aquí, en ese desarrollo, Jesús, nuestro amado Jesús, nos ha dejado muy bien acompañados a través de la doctrina que hoy nos demuestra, nos esclarece todo ese mensaje, nos dice que dentro de la simplicidad, y entonces vemos personas que han logrado grandes cosas a través de esa sencillez, de esa humildad, como lo son la Madre Teresa de Calcuta, como lo ha sido Gandhi, como han sido grandes personajes que se han dedicado a trabajar para los demás. Y en el capítulo séptimo, en el ítem 11, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, nos dice que la humildad es una virtud muy olvidada y que sin ella nos engalanamos en virtudes que no tenemos, y que el orgullo es el adversario de la humanidad, que todos los hombres son iguales en la balanza divina y solo las virtudes los distinguen a los ojos de Dios, que todos los espíritus son de una misma esencia, ya que los cuerpos moldeados son igual masa, que los nombres y los títulos no los cambian en nada, pues se quedan en la tumba, y que la caridad y la humildad son sus títulos de nobleza. Entonces vemos que en ese proceso de desarrollo, ya de pasar de niño a ser un adulto, se nos sigue pidiendo, porque eso de dejar que los niños vengan a mí, y que Jesús dice que no son los niños, sino los que se les parecen. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? No solamente aplicarle a los niños como guías y modelos para ayudarlos en su proceso de desarrollo y crecimiento, sino nosotros mismos, el trabajo en nosotros mismos para mantener esa pureza de corazón, para mantener esa humildad, para dejar de lado ese orgullo que es el cáncer de la humanidad. Ahí dice que es el adversario de la humanidad y nos dice que todos somos iguales, que en la balanza divina todos somos iguales, y que las verdaderas virtudes que nos distinguen a los unos de los otros son la manifestación de la caridad, de la humildad, que esos son los verdaderos títulos, que eso es lo que realmente nosotros debemos venir aquí a trabajar. Entonces Cristo dice, dejad que los niños vengan a mí. Estas palabras profundas, pese a su sencillez, no contenían una simple convocatoria dirigida a los niños,
sino a las almas que gravitan en las regiones inferiores, donde la desdicha no sabe nada acerca de la esperanza. Y si nosotros recordamos en la época de Jesús, pues la humanidad todavía estaba muy tierna. Por eso Jesús debía hablar en parábolas para hacer comprendidas sus enseñanzas. Pero hoy ya que nosotros somos esos niños del ayer y estamos aquí y ahora, entonces a través de nuestra divina doctrina tenemos el esclarecimiento de todas esas palabras que Jesús nos dijo durante todo ese proceso de acompañamiento que hizo cuando estuvo aquí en el planeta. Y entonces él no llamaba solamente a los niños, no, sino en esa época, si recordamos, entonces estaba la lepra, estaban los leprosos, estaban los ciegos, estaban los sordos, y Jesús vino a sanar, vino a sanar. Entonces vino a todos a darles esa paz, ese amor, esa esperanza a esas personas que eran desdichadas, que no sabían nada acerca de la esperanza y del amor. Entonces Jesús es nuestro modelo, porque Él a través de su ejemplo, a través del amor, de la caridad que siempre manifestó hacia todos sus hermanos, eh, nos dejó la tarea. Nos dice, dejad que los niños vengan a mí. Y nosotros somos esos niños, hermanos. Nosotros somos esos niños del ayer que hoy estamos vestidos como adultos, que hemos atravesado un sinnúmero de encarnaciones para llegar aquí a esta, en donde tenemos el privilegio de estar como estudiantes de esta bella doctrina, donde tenemos el privilegio de tener esclarecidos todos los conocimientos que Jesús nos dejó. Entonces, seamos esos niños, manifestemos esa pureza. Jesús llama hacia él a la infancia intelectual de la criatura formada, a los débiles, a los esclavizados, a los viciosos. No podía enseñar nada a la infancia física, prisionera de la materia, sometida al yugo del instinto, que aún no estaba integrada en el orden superior de la razón y de la voluntad, que se ejercen en función de ella y para ella. Aquí hablamos de la voluntad y es algo muy importante, porque podemos hablar mucho, podemos estudiar mucho, pero si no tenemos la voluntad de cambiar, si no tenemos la voluntad de llevar a la práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, de empezar a trabajar en nosotros, a desarrollar esa pureza de corazón, esa humildad, esa sencillez de la que se nos habla, a dejar de lado el orgullo y todo tipo de vicios, porque es muy fácil. Hay vicios de todo tipo. Se tiene el vicio de chisme, de hablar mal los unos de los otros. Se tiene el chisme en la boca para juzgar, criticar, condenar, renegar. Entonces, no solamente los vicios son el alcohol o las drogas. Tenemos muchos tipos de vicios en los que debemos trabajar. Entonces, ahí se nos dice, la humanidad estaba en una infancia en ese momento y aún todavía hay muchos seres que aquí no se encuentran esclarecidos. Por eso vemos una cantidad de religiones, de sectas, en donde todos están en la búsqueda. Por eso les digo, hermanos, nosotros somos muy privilegiados. Estamos aquí y ahora atravesando esta encarnación ya con unos conocimientos distintos, ya encausados, enfocados, y en nuestra labor seguir trabajando no solamente con los niños, sino desarrollando ese niño, esa dulzura que hay en nosotros, ese corazón puro, lleno de afabilidad, de solidaridad, de fraternidad, desarrollando ese amor y esa caridad. Pero para eso debemos trabajar sobre nuestra voluntad. Debemos pedir esa fortaleza interior para que tengamos esa voluntad de mejorar nuestras malas inclinaciones. Jesús quería que los hombres se acercaran a Él con la misma confianza de esos pequeños seres de pasos vacilantes, cuya convocatoria atrae hacia Él al corazón de las mujeres, porque todas son madres. De ese modo, sometía a las almas a su tierna y misteriosa autoridad. Y vemos que en la época de Jesús la mujer estaba completamente sometida. Y Él vino a dar un cambio. Él vino a darle esa importancia a la madre, a la mujer. Entonces, Él sabía esa tarea y esa labor tan hermosa que Él nos encargó a nosotras las mujeres, que somos madres, de poder ayudar en el desarrollo y crecimiento de esas criaturas que ponen en nuestras manos. Por eso Él hablaba también con las mujeres. Jesús fue, ha sido y será
la antorcha que disipa las tinieblas, el clarín de la mañana que toca a despertar. Fue el iniciador del espiritismo que debe a su vez atraer hacia él, no a los niños, sino a los hombres de buena voluntad. La acción viril ha comenzado. Jesús sembró la semilla. Pero como lo dice el doctor Becerra de Meneses en su libro de Jesús y yo, él nos dice que nuestra doctrina espírita es tener a Jesús de vuelta. Jesús está con nosotros a través de nuestra doctrina. Él está de vuelta, hermanos, y está aquí abriéndonos los brazos, esperando que nosotros hagamos ese proceso, esa transformación para recibirlo, para amarlo, para decirle aquí estamos dispuestos a seguirte, a trabajar a tu lado. Entonces, dejad que los niños vengan a mí porque yo poseo el alimento que fortifica a los débiles. Claro, todos somos débiles. ¿Quién de nosotros, a pesar de ya no ser un niño, no tiene debilidades? Todos las tenemos. O sea que el llamado no es solamente para los niños, es para todos nosotros, hermanos. Dice, dejad venir a mí aquellos que tímidos y cansados tienen necesidad de apoyo y de consuelo. ¿Quién de nosotros no tiene necesidad de sentir ese apoyo y ese consuelo que nos brinda nuestro Divino Maestro a través de ese acompañamiento, a través de esta doctrina, a través de esos seres espirituales que nos guían, que nos acompañan? ¿Quién no necesita ese apoyo y ese consuelo? Dejad venir a mí a los ignorantes para que yo los instruya. Y sí, hermanos, nuestra doctrina nos instruye. Antes éramos ignorantes. Antes de venir acá éramos ignorantes, no conocíamos la verdadera esencia de las palabras de nuestro amado Cristo. Teníamos una idea de pronto errónea, equivocada, pero hoy el mundo mayor a través de la doctrina espírita nos quita ese velo de los ojos y nos muestra la verdad. Dejad venir a mí, a todos los que sufren, a la multitud de los afligidos y los desventurados. ¿Será que no hay sufrimiento en esta vida? ¿Será que solamente había sufrimiento cuando vino Jesús? No, hermanos, el sufrimiento continúa porque estamos en un mundo de expiación y prueba. Y aquí estamos sufriendo. Y aquí hay con nosotros muchos afligidos y muchos desventurados. Luego, el llamado no es de hace 2000 años, el llamado es de aquí y ahora. Sigue siendo activo. Nos está llamando. Nos está diciendo, venid a mí con ese corazón puro. Y yo les enseñaré el gran remedio para aliviar los males de la vida. Yo les revelaré el secreto para curar sus heridas. ¿Cuál creen que sea, hermanos? ¿Cuál será ese secreto? ¿Cuál es ese remedio que nos va a aliviar todos esos males de la vida? Vamos a ver qué nos dicen nuestro Divino Maestro, que es pura luz, que es puro amor. Dice, ¿cuál es, amigos míos, ese bálsamo soberano que posee la virtud por excelencia, ese bálsamo que se aplica a todas las llagas del corazón y las cicatrices? Es el amor, es la caridad. Si tenéis ese fuego divino, ¿a qué temeréis? Diréis en todos los instantes de vuestra vida. ¿Qué diremos? Vamos a ver. Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Si te complace probarme mediante el dolor y las tribulaciones, bendito seas, pues sé que es por mi bien que tu mano pesa sobre mí. Con todo, haz que el amor divino no se adormezca en mi alma, sino que sin cesar la estimule a que la voz de su reconocimiento se eleve hasta sus pies. Entonces, Jesús espera por nosotros, espera que sigamos siendo esos niños, que desarrollemos esa humildad, esa sencillez, que esa pureza de corazón no la perdamos, que continuemos porque está ahí en nuestro corazón, ahí está la esencia, ahí está la chispa divina. Que nos transformemos a través del desarrollo de esas virtudes que se nos pide, a través de el conocimiento de nosotros mismos, con esa firme voluntad de querer cambiar, de querer crecer, de querer mejorar. Ese es el llamado. Nosotros somos esos niños y el Maestro espera por nosotros. Aquí está diciéndonos, si tenéis amor, poseeréis todo lo que se puede desear en la tierra. Poseeréis la perla por excelencia que ni los acontecimientos, ni las fechorías de los que os aborrecen y os persiguen podrán arrebatarlos. Entonces, ahí está nuestro amado Jesús, que nos dice que somos sus niños,
y que Él desea que volvamos a Él. Somos esos niños del ayer, que hoy estamos como adultos y tenemos la responsabilidad de que esos niños que están con nosotros sigan las enseñanzas del Maestro. Tenemos en nuestras manos esa responsabilidad, hermanos, de hacer que esos niños crezcan dentro de las virtudes y el desarrollo espiritual a través de las herramientas que nos da nuestra doctrina. Necesitamos que nosotros volvamos a ser esos niños, volvamos a tener ese corazón lleno de amor, lleno de caridad, porque nos dice que ese es el bálsamo que necesita la humanidad, nos dice que ese es el remedio y lo podemos ver. La Madre Teresa de Calcuta lo aplicó, Gandhi lo aplicó, y nosotros como estudiantes del espiritismo, como las manos de Jesús aquí en la tierra, estamos llamados a aplicar ese bálsamo en nuestras vidas y en las vidas de todos los que nos rodean. Nosotros estamos ejerciendo esa tarea aquí en Rutas de Luz con el centro infantil. Estamos ejerciendo esa divina tarea con los niños. Y la pregunta es, hermano, ¿lo estamos haciendo en nuestra familia, con nuestros seres queridos? ¿Lo estamos haciendo con las personas que nos rodean, con los niños que tenemos cercanos? ¿En verdad nos estamos convirtiendo en ese ejemplo de pureza de corazón, de humildad y de sencillez a los que nos está llamando el Maestro? Esa es la reflexión en el día de hoy, hermanos. Ese es el llamado, que volvamos a ser esos niños, que nos despojemos de todas esas iniquidades, de todas esas cosas negativas que nos atan, que nos amarran, que no nos dejan superar, que tengamos esa fuerza de voluntad, porque sabemos que no estamos solos, que Jesús a través de la doctrina nos muestra que tenemos guías que nos ayudan en nuestro propósito de cambio y de mejoramiento. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos abrir nuestro corazón a ese llamado, a decir, aquí estoy dispuesto a mejorar. Tengo la voluntad, Señor, de ser mejor cada día. Tengo la voluntad de seguirte porque yo quiero ser una fuente de amor, una fuente viva de ese amor. Ese es el llamado, queridos hermanos, en volver como niños a los brazos de Jesús que nos espera. Y por su atención, muchas gracias. Le damos gracias a nuestra querida Sandra y en este momento le damos la palabra a un Germán. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en la plataforma, a su vez también a quienes están acá presencialmente en el Centro Espírita. Tengo que ser muy honesto y siempre le pido a Dios que me dé esa bendición de ser honesto. Hacía mucho tiempo no veía a Sandra tan inspirada como en la tarde de hoy. Y a esto se debe decir que fundamentó su disertación en el Evangelio de Jesús. Lo interpretó con sencillez y también con humildad, porque para ello se requiere ser humilde para interpretar las enseñanzas de Jesús, para convertirse uno como un instrumento y poderlo dar a conocer a los demás. Entonces, veo que decir ha hecho una exhortación lúcida, esclarecida, con entusiasmo, con alegría, y me ha marcado una frase muy bella donde dice: Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. ¿Será que estamos todos en condiciones de decir esto? Sería muy bueno que reflexionemos. Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Pero ¿qué sucede? Que nosotros siempre queremos es que se haga nuestra voluntad, que nos lleva siempre al error, a la equivocación, al dolor y al sufrimiento, y es fatal. Ahora, lo que ella explicaba, nosotros somos niños en conocimiento, nosotros somos niños en valores y principios éticos y morales, en evolución, frente al Divino Maestro Jesús de Nazaret. Por eso Él nos exhorta, nos llama, nos invita a que vayamos hacia Él, para recibir de Él
sus enseñanzas, sus directrices. Esas directrices de Jesús están fundamentadas en recomendaciones, en consejos, que nos entra por aquí los consejos y nos salen por acá. Jesús es el maestro por excelencia. Y no olvidemos que Él es el misionero de amor entre los hombres y el Padre. Entonces, Sandrita, con todo el respeto y la consideración, le solicito el favor que me dé la oportunidad de darle un abrazo a nombre de todos mis hermanos. Dios la bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias por la Sandrita. oportunidad. Estuvo muy iluminada y a mí me llena de mucha alegría y siempre lo he comentado al saber que ya hay nuevas proyecciones, nuevas inteligencias en el Centro Espírita Ruta de Luz para divulgar la doctrina. Porque hoy está uno con ustedes, mañana no. Claro, yo no es que esté muy pasado, ¿no es cierto? Como dice una amiga mía, la vieja es la cédula, no soy yo, dice la amiga mía. Y así mismo digo yo también. Entonces, Sandrita, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Y a todos los que están en la sala, les agradecemos. Por ejemplo, a mi querida Lídice, que no sé si estará en Estados Unidos, estará en Ecuador. A mi querido Jesús Romero, que es el director de Jardineros del Amor en San José de Suaita. Para todos ellos, también gratitud, que Dios los bendiga. Y seguimos con nuestra noble tarea. Muchísimas gracias. El espiritismo nos enseña, ante todo, que, sin el amor y la caridad, no hay felicidad, es decir, que es preciso amar al prójimo como a uno mismo. Apoyándose en esta verdad cristiana, abre el camino para el cumplimiento de estas palabras del Cristo: un solo rebaño y un solo pastor. Revista Espírita. Periódico de Estudios Psicológicos. Año 11, número 2, febrero de 1868. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, ahora sí, nos vamos a disponer para cerrar esta reunión. Cerramos nuevamente nuestros ojos. Agradecemos a nuestro Señor Jesús por todas las luces que ha derramado sobre esta casa espírita. Todas esas bella armonía que hay en este lugar. Rogamos para que esa armonía llegue a todos y cada uno de nuestros hermanos que están en la plataforma, que también sean envueltos en esas vibraciones de mucho amor. Envolvemos en mucha luz a todos nuestros hermanos que están enfermos, a todos nuestros hermanos que necesitan de ese abrazo fraterno, a todos nuestros hermanos que necesitan de un perdón, de misericordia. Los envolvemos a todos en los diferentes lugares donde se encuentren y a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Rogamos esas bendiciones divinas para todos y agradecemos la presencia de todos nuestros hermanos, guías y mentores espirituales de esta casa espírita, Rutas de Luz. Agradeciendo al Maestro Jesús, sus miradas llenas de magnetismo puro que se esparcen en este recinto, envolviendo a todos y cada uno de nuestros hermanos, fortaleciéndonos en un solo pensamiento de gratitud, de alabanza hacia el Padre de la vida, hacia el Padre de amor, a quien le debemos todo, la vida y la oportunidad de poder estar aquí, recibiendo todos estos conocimientos, todo este manjar divino que llega a nosotros. Te agradecemos, Maestro Jesús, por este banquete espiritual al que hoy hemos participado.
Rogamos para que podamos guardar todos en lo más íntimo de nuestro ser estas enseñanzas y las llevemos a la práctica. Suplicamos por cada uno de nuestros hermanos que se hacen presentes, por todos los espíritus necesitados, por todos los que llegan buscando ese abrazo fraterno, que el amor de nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, que extienden sus brazos y sus miradas llenas de amor hacia todos nosotros que somos espíritus aún sufrientes y necesitados. Gracias por esta bendita oportunidad y que así sea. Muchas gracias a todos mis hermanos que están en la plataforma y una feliz tarde.